Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y espero que todos estén usando ChatGPT. Vamos a ver una aplicación práctica de ChatGPT, específicamente en relación con pérdida esperada y un concepto que se llama matrices de transición. Para ponerlos un poquito en contexto, hace tiempo me había leído un libro que preparó un profesor de la universidad, se llama Juan Muñoz Giró, el profesor. Es un libro como en borrador. Él explica cómo se calcula el riesgo de crédito, que es una técnica de cálculo y habla de matrices de transición. Y ya quedó ese tema. Una vez llegó un cliente, me dicen que hay que calcular la pérdida esperada y me dicen que aplique para una cuenta, una cartera comercial y me dicen que si se usan matrices de transición y yo me quedé así como, qué raro. Eh, Al final no terminamos aplicándolo porque no había suficiente experiencia y demás, era como más a caso, pero la cartera era súper pequeña y el tema de matrices era completamente innecesario, pero a mí me quedó la duda, porque la forma matemática de cómo se calculan las matrices de transición tiene que ver con cálculos de un año a otro, y el método simplificado para NIF 9 no tiene, no tiene que ver con cambios de un año a otro, sino que dice el- la pérdida esperada es por toda la vida del instrumento. Igual que cuando hay un cambio de riesgo significativo. Entonces tenía la duda si matrices de transición tenía algo que ver con aquel párrafito de NIF 9 que nos habla que cuando no hay un cambio significativo en el riesgo crediticio desde el inicio del instrumento, que se puede calcular la pérdida esperada solo por los próximos 12 meses. Es la pregunta del millón. Si matriz de transición es un método que se aplica específicamente para NIF 9 cuando estamos calculando la pérdida esperada para los siguientes 12 meses. Si guardan alguna relación. Y vamos a ver qué nos respondió. Lo primero es, le pregunto yo, sobre el riesgo de crédito, ¿qué son matrices de transición y para qué funcionan? ChatGPT me responde que es una herramienta clave para el análisis del riesgo crediticio. Nos dice que es una matriz cuadrada, eso ya es matemático, que describe la probabilidad de que un deudor pase de un estado crediticio a otro. Eso es lo principal. Pero ojo con esta parte. En un periodo determinado. ¿Ok? Vamos a. Eso de periodo determinado es importante para lo que seguirá un poquito más adelante. Aquí les voy a hablar un poquito más a detalle y nos va a decir que esto de cuando aquí habla de que la probabilidad de que un deudor pase de un estado crediticio a otro, aquí cuando habla de estado crediticio, aquí me menciona las calificaciones de A, B, B y tal. Entonces lo que me va a decir es que en análisis de riesgo de crédito, las matrices de transición se utilizan para medir la probabilidad de que el deudor pase de un estado crediticio a otro y me da el ejemplo de que pase de a B, B, B o que pase a B, B. Entonces, esos son los diferentes estados. La probabilidad de cambio en un periodo es lo que vamos a medir. Me va a seguir ampliando el ejemplo. Entonces, me puede decir que se estima que la probabilidad de que un cliente que hoy es A pase a en términos de un año, a que me mencionó el periodo, es de un 2%, mientras que puede ser que la probabilidad de que pase de a B, 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 3 A, 3 veces es de un 1%. Chicos, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula ese 1%? ¿Cómo se calcula ese 2%? Eso ya es matemática, como les dije. Veo que aquí una vez me dice matriz cuadrada, álgebra lineal, matemática. Bueno, eso se lo vamos a dejar a los expertos. ¿Cómo lo interpretamos nosotros como contadores? Entonces está hablando de que hay un cambio de un estado a otro en un tiempo y me da una probabilidad. Me responde más. Me dice que las matrices de transición se calculan en el cálculo de pérdida esperada. eh, Igual, me sigue redondeando un poco y demás. En resumen, las matrices de transición, tal. Yo le repregunto, porque ChatGPT da esta posibilidad, ¿verdad? De repreguntar. Entonces yo le digo, me dijo, no, ya me mencionó, me dijiste, yo voceo con ChatGPT, que se pueden utilizar para el cálculo de la pérdida esperada, eh, y todas estas cuestiones. En específico, voy a preguntar sobre las pérdidas asociadas con cada estado crediticio. Le digo que si me lo explica y si me lo da un ejemplo. Entonces me va a dar un ejemplo un poquito más en abstracto, me vuelve a repetir el ejemplo de que de BBB pasa el 2% y tal. Y aquí me amplía un poquito el ejemplo, me dice que, eh, igual de que de a 2A tiene un 2% y que la pérdida asociada con el crédito es de un 1%.
y que entonces, vamos a ver, aquí él me va a decir, me va a dar dos porcentajes que son independientes, no guardan relación. Uno es el porcentaje de probabilidad de que el cliente pase de un estado a otro, es de un 2%. Y otra cosa es que la pérdida esperada sea del 1% en ese estado. Entonces él me dice, imagínese que la pérdida crediticia esperada de alguien que pasó de AA ante 3 A's a 2 A's sería del 2%, que es la probabilidad de cambio, por el 1% de que él estando en ese escenario, por el monto de la deuda, asumiendo que no hay un colateral, digamos, no hay una garantía. Entonces, en este caso me da los 200 millones. Pero vamos a verlo, yo me quedo con la duda y le digo, no, ChatGPT, vamos a ver, yo voy a reformularle la pregunta y, bueno, vamos a ver, aquí me dice un poquito más y tal. Yo le voy a reformular la pregunta, yo quiero ver si yo estoy entendiendo el escenario, ¿ok? Puede que hasta acá, ¿qué hemos aprendido hasta acá? Hasta acá hemos aprendido que las matrices tienen que ver con matemáticas, o sea, álgebra lineal, cálculo probabilístico, para eso de expertos. Hemos aprendido que la probabilidad, hay dos porcentajes. Hay una probabilidad de que una cuenta se mantenga o cambie de estado. Y hay otra probabilidad de que estando en cada uno de los estados, ¿cuánto sería la pérdida? Entonces yo le voy a plantear un ejemplo, vamos a ver si estamos entendiendo. Le dije, imagínense que hay una deuda de $10,000. Vamos a señalar por acá. Hay $10,000. Imaginémonos que la empresa solo tiene tres estados, tres categorías, A, B y C, ¿ok? El cliente hoy tiene una calificación de A. Se estima que las probabilidades de que el cliente pase de A B, o sea, el primer cambio es del 5%, y que pase de A a C es del 1%. Es decir, que la probabilidad de que se mantenga en A sería el restante, ¿verdad? El complemento para llegar al 100%, es decir, 94. Porque 5 más 1 más 94 me da el 100%. Y adicionalmente le estoy agregando que asuma que la probabilidad de pérdida en cada uno de los estados, para cada uno de los estados es esto: un 0.1% en el estado A, un 3% en el estado B y un 40% en el estado C. Entonces yo le digo, eso significa que la probabilidad de pérdida, ojo, ya esta sería la probabilidad de pérdida del cliente, sería hacer la productoria, la multiplicación de correspondiente, los A's con los A's, los B's con los B's y los C's con los C's para un total de 0.644%. Vamos a ver esto en un Excel rápidamente. Aquí está en el Excel los diferentes niveles y las probabilidades de que dentro de un año esté en cada uno de los estados. Dijimos, 94% de probabilidad de que él se mantenga siendo A, 5% de probabilidad de que él pase de A a B, 1% de probabilidad de que pase de A a C y lo multiplicamos por sus correspondientes porcentajes. 0.1%, 3% y 40%. Multiplicamos los A's con los A's, los B's con los B's, los C's con los C's y sumamos. Hacemos la sumatoria de los productos para un total de, aquí me falta un decimal, 0.644%. Y, ok, vamos a dejarlo por ahí. El último que yo le digo. Y entonces, como la probabilidad de pérdida para ese cliente es de 0.644%, significaría que, asumiendo que hay un 100% de exposición, esto de exposición significa que no hay garantías. Que si pierdo, pierdo todo. Entonces, asumiendo que no hay exposición, la pérdida sería de 64.4, que sería multiplicar los 10,000 originales por esta probabilidad de 64.4. Y aquí hacemos el cálculo en Excel, los $10,000 originales por el porcentaje de 0.644% me da $64.4 de pérdida esperada. Vamos a ver qué dice ChatGPT. ChatGPT nos dice si has entendido correctamente. Y aquí nos vuelve a explicar el ejercicio que ya yo le hice. Puedo poner pausa y ver qué fue lo que dice ChatGPT, pero básicamente dice que sí, que la probabilidad de pérdida van a ser el 0.644%, que es lo que me está diciendo acá. Esto resulta en una probabilidad de pérdida y una pérdida esperada de $64.4, asumiendo una exposición del 100%. Y bueno, entonces aquí ahora
ChatGPT siempre, digamos, le da una respuesta, pero si hay advertencias importantes que hacernos, no las hace. Nos va a decir que, obviamente, los cálculos son estimaciones, que se basan en supuestos, que hay modelos, etcétera. Pero para nosotros, para entenderlo, ya entendemos que estos porcentajes que yo le había sugerido acá, todo esto, bueno, es la hipótesis del ejercicio, pero en teoría eso me lo va a dar un estadista, un matemático bien entrenado. Entonces yo le respondo, bueno, como me dio la razón, le digo, genial. Y ahora vamos a ir a la pregunta de fondo. Entonces yo le digo, hablando sobre el tema de pérdida esperada y matriz de transición, se me viene a la cabeza la siguiente consulta contable. Bajo NIF, la pérdida esperada según NIF 9 se estima considerando la pérdida esperada para un año calendario, para el siguiente año. Y le doy mi referencia, que es el párrafo 5.5.5, que dice que, bla, 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 en la fecha de presentación, el riesgo crediticio, bueno, aquí hay un condicional, aquí está el condicional. Si en la fecha de presentación el riesgo crediticio del instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial, una entidad medirá la corrección por valor de pérdidas para este instrumento a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses. Ven, aquí está lo de los próximos 12 meses. 12 meses, me da un periodo de tiempo. Ahora, yo le digo a ChatGPT, sí, bueno, aquí aún sin embargo, a mi entender, bajo US GAAP, esta consideración de que solo se cuenta la pérdida esperada para el año siguiente no existe, sino que debe calcularse la pérdida esperada para todo el plazo de vida restante del instrumento. Mi pregunta, ¿esto se relaciona de alguna manera con la aplicación de matrices de transición en el cálculo de pérdida esperada? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué respondió ChatGPT. Sí, la aplicación de matrices de transición está, perdón, puede estar relacionada con la estimación de pérdida esperada bajo NIF 9. En particular, las matrices de transición pueden utilizarse para medir la probabilidad de que un cliente pase de un estado crediticio a otro. Lo mismo que ya nos dijo en un periodo de un año. Entonces, aquí nos dijo que sí, usó la palabra puede, nos va a seguir hablando. Además, las matrices de transición también pueden utilizarse para estimar las pérdidas esperadas en diferentes estados crediticios que pueden ser utilizadas para calcular la pérdida total durante el periodo relevante de un año. Entonces vuelve a decirme un periodo de un año. En cuanto a la diferencia de NIF 9 y de US GAAP para la estimación de pérdida esperada, es cierto que bajo US GAAP la pérdida debe calcularse para todo el plazo de vida, mientras que para NIF 9 se utilizan los 12 meses siguientes en caso de que haya aumento significativo del riesgo. Y bueno, aquí me hace la advertencia, ambas normas requieren que se utilicen métodos razonables, fundamentados y bla. Pregunto yo, ya me dijo que sí, ¿verdad? Ya me dijo que sí y tal. Le voy a preguntar entonces, ok, le digo yo, entonces, no, esto es afirmación, esto no es pregunta, no sería correcto aplicar matrices de transición en el cálculo de pérdida esperada cuando se debe reflejar la pérdida esperada del instrumento considerando la vida total. O sea, yo le dije que no sería correcto aplicar matriz de transición para la vida total. ¿Estoy entendiendo bien? ChatGPT me dice correcto. En este caso, no sería adecuado aplicar matrices de transición en el cálculo de pérdida esperada de un instrumento si se debe reflejar la pérdida durante la vida total restante, ojo, la restante, ¿verdad? Ya que las matrices de transición se utilizan para medir la probabilidad de incumplimiento en un horizonte de tiempo específico, ¿ok? Se deben utilizar otros métodos para el análisis y demás. Y entonces vuelvo a preguntar yo, ya está claro, chicos, que en el modelo general, en el enfoque general de NIF 9, matrices de transición se utilizan solo para el cálculo de que la pérdida sea para los siguientes 12 meses, cuando no hay un cambio de riesgo significativo. Cuando sí hay cambio o cuando el título tiene riesgo desde el inicio, la pérdida no se aplica a matriz de transición. Entonces le voy a preguntar, entonces tampoco sería adecuada la aplicación de matrices de transición, tampoco, para NIF 9, cuando la condición de que el riesgo de crediticio no haya
Ok, cuando sí hay cambio, ok, aquí le estoy preguntando, cuando sí hay cambio, o sea, esto de que no se haya incrementado, ya que si esto no se cumple, vea, y cuando esto no se cumple, la pérdida esperada debe ser calculada considerando la vida total. De igual manera, aquí es lo importante, no sería apropiado para el cálculo de pérdida esperada de cuentas por cobrar comerciales a las que se les debe aplicar el enfoque simplificado del párrafo 555. Y le pregunto, ¿es así? Respuesta, yo creo que ya más o menos lo van entendiendo. Exacto. El tema es que para eso se aplica en materia de transición para los próximos 12 meses, para la si el riesgo crediticio se ha incrementado, se debe calcular la pérdida considerando la vida restante del instrumento. En este caso, debe utilizar un enfoque diferente para calcular la pérdida esperada. En cuanto a las cuentas por cobrar, del mismo párrafo que le dijimos, se calcula utilizando, aquí, y aquí ya nos dice el método específico, es utilizando un porcentaje fijo sobre la base de la cantidad de cuentas por cobrar. Y ya hay un video específico que hicimos de una publicación de Price al respecto. Y eso sería, muchachos. ¿Qué aprendimos hoy? Hemos aprendido que el, el método de matrices de transición se aplica solo en el párrafo 555 cuando la condición es afirmativa. Si la condición no es afirmativa, hay que aplicar otros métodos. Cuentas por cobrar comerciales no aplican método matrices de transición. Espero que les haya sido entretenido y que si alguno tenía la duda se le haya aclarado. Saludos.